Hola, mi nombre es Paula Parra, soy estudiante del curso de Gestión Cultural de la Universidad Central y hoy vamos a hablar un poco acerca del concepto de gestión cultural y también vamos a ver qué es un gestor cultural, a qué se dedica y qué funciones tiene a su mando. Entonces, para empezar, la gestión cultural es un área del conocimiento que se encarga, uno, de identificar las necesidades culturales dentro de un determinado grupo social. Esto se hace a través de encuestas, de sondeos, de entrevistas, diferentes mecanismos para identificar esas fallas puntuales dentro de un contexto social en cuanto a necesidades culturales. Luego de esto, se plantea un proyecto, una ruta de acción, mediante la cual un profesional, es decir, el gestor cultural, va a empezar a tomar pasos y acciones para ir solventando esas necesidades y mejorando el capital cultural de la población afectada o la población estudiada en un principio. En este orden de ideas, si es un gestor cultural el que realiza esto, pues vamos a profundizar un poco acerca de qué es un gestor cultural y qué importancia tiene dentro de todo este ámbito de la gestión cultural. Este profesional es una persona que tiene los medios, está capacitada, está en la plena facultad para establecer las necesidades, las características y de esta manera crear una ruta de acción, como veníamos hablándolo, para solventar estas necesidades y para dar continuidad a los proyectos para que tengan un mayor alcance. Es decir, es la persona que se encarga de gestionar todo esto, de crear puentes entre un artista, entre una institución y entre el público. Es esta persona que va a estar gestionando cómo sean las actividades, que va a estar gestionando cómo se están desarrollando las instituciones, de pronto las necesidades de un artista, las necesidades de un usuario o ciudadano. Va a estar también mediando con las instituciones, bien sean públicas o privadas, y va a ser quien reúna todas estas cosas y lo convierta en lo que finalmente es el propósito de ir enriqueciendo el capital cultural de la sociedad y de la población. Para tener un poco más claro todos estos conceptos, vamos a hablar de lo que se entiende por cultura en nuestro país. Hay que empezar partiendo del hecho de que generalmente se tiene un concepto un poco reducido de lo que es la cultura. Esto genéricamente se suele entender como el capital intelectual, académico sobre todo, que tiene una persona acerca de específicas áreas del conocimiento, ciencias exactas, tal vez lenguas, idiomas, biología y todo este tipo de materias. Si bien la cultura es mucho más amplia, la cultura son la serie de características y de rasgos que identifican a una población y a un grupo. Estas características varían de país a país, incluso de región a región dentro de los mismos países. Es a raíz de eso que surgen los regionalismos, precisamente porque dentro de cada ciudad, dentro de cada población, este grupo de personas y esta sociedad se empiezan a identificar y a apropiar tanto de estos rasgos culturales que se crean estos regionalismos. ¿Qué características forman nuestra cultura? Por ejemplo, nuestras tradiciones, que si en un lado, por ejemplo, en Navidades se hace la novena o si no se hace, si de pronto se celebra esta festividad o no, este tipo de tradiciones van configurando la concepción de nuestra cultura específica, la música que escuchamos, el arte en general que consumimos, sean películas, artes plásticas, de pronto otras hibridaciones del arte, el arte urbano, todas estas tendencias alternativas que salen van formando y van transformando nuestra cultura. Entonces, a fin de cuentas, la identidad cultural de una población viene siendo todas esas características de las que se apropia, que toma como de sí misma
y se empiezan a difundir y empiezan a tener un mayor impacto dentro de la sociedad. Vamos a hablar también, por ejemplo, de los casos en los que sería necesario un gestor cultural para que veamos el impacto y la necesidad de estos profesionales. Ciñéndonos a nuestro contexto colombiano, hay muchos, si no la gran mayoría, lugares donde hay zonas, sobre todo rurales, zonas que no son muy cercanas a las grandes ciudades como Bogotá, como Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena. La mayoría de estas zonas rurales tienen muchas personas que, pues al estar alejados de esta metrópolis, por decirlo de alguna manera, tienen dificultades no solo accediendo al sistema educativo superior, incluso hay personas que no logran terminar la primaria o el bachillerato. Esto, para empezar, no afecta solo en su desarrollo académico, sino que también los limita de posibilidades de acceder a estos entornos culturales, como son visitas a museos, a lugares de interés, a monumentos históricos, consumir actividades más cotidianas como ir al cine, ir a una exposición, a un evento de arte, incluso a un concierto. Se les dificulta a esas personas, lo que hace también que se cause esta brecha entre la población que tiene acceso a actividades de interés y culturales y las que no lo tiene. Entonces, para empezar, ni siquiera tienen el conocimiento. En este caso, por ejemplo, sería necesaria la intervención de un gestor cultural que identifique esa necesidad puntual y cree una especie de plan de desarrollo que le pueda dar solución a estas necesidades. Por ejemplo, en una zona rural, en una escuela que quede alejada de los pueblos, de las ciudades, se pueden crear exposiciones itinerantes en las que se permita a estos ciudadanos acceder a todo este capital cultural, música, cine, artes plásticas, todas las expresiones de las que veníamos hablando anteriormente, para que puedan conocerlas, para que puedan estar en un contacto más directo con ellas y que de la misma manera se puedan formar una opinión más propia, una opinión personal respecto a todo este capital cultural que está desarrollándose en el resto del país. Eso les da a ellos más participación dentro de todo este mundo cultural, les da más participación y les da la posibilidad también de crear y de hacer parte de una manera mucho más activa y no solo pasiva, en el sentido en el que solo pueden verlo desde lejos. Dentro de nuestro contexto, volviendo a la capital, también hay muchas necesidades dentro de este contexto de un gestor cultural. Entonces no es algo que solo se limite a poblaciones aisladas, poblaciones que tengan más dificultad para acceso a este tipo de contenidos. Incluso en la capital es necesaria la acción de un gestor cultural en cuanto a que, como veníamos hablando, es un intermediario. Entonces se me ocurren estos escenarios en los que se vería necesaria la participación de un profesional en gestión cultural, talleres de formación, proyectos de desarrollo cultural, semilleros de investigación, cursos de gestión cultural, exposiciones, foros, seminarios, ya que esta es la persona que va a tener las herramientas y va a estar en la capacidad de mediar entre las instituciones, entre los artistas y entre el público y crear un espacio y un ambiente cultural gestionado de la manera correcta. En uno de estos ambientes, bien sea como el que se mencionó en el primer ejemplo o los que acabamos de mencionar ahora, un gestor cultural puede tener las siguientes funciones a su cargo. Hace las veces de mediador, como veníamos diciendo, entre las personas que se hagan partícipes de determinada actividad cultural, desarrolla proyectos y estrategias de activación cultural, es decir, si ya hay cosas que no se están moviendo, un gestor cultural va a hacer que se active, que se mueva y que se genere más interés entre todas las personas involucradas. Promueva actividades de interés
Realiza también negociaciones con entidades públicas y privadas, ya que tiene que haber una persona encargada de gestionar y administrar para que sea posible la obtención de estos espacios y que haya un seguimiento durante todo el proceso. Funda y administra equipos de trabajo. Esta, a mi parecer y a mi criterio personal, es una de las funciones más importantes y de más relevancia de un gestor cultural, pues al ser la persona que de alguna manera tiene más conocimiento acerca de las necesidades y de las brechas que hay a nivel cultural en su región determinada, vamos a llamarlo así, entonces va a ser quien esté en la capacidad de formular unos proyectos y unas estrategias mucho más eficientes de acuerdo a la necesidad que pues haya en ese momento. Es un tema que es realmente muy interesante y al que se le debería dar mucha más difusión, porque pues la falta de profesionales, de encargados y de conocedores de la gestión cultural hace que muchos proyectos artísticos, incluso académicos, de interés y de conocimiento general de la cultura, no tengan la misma visibilidad y el mismo impacto que podrían tener con una mayor gestión y un mejor desarrollo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.